Boreal Televisión presenta. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a EnQ, en este encuentro y este programa que produce Boreal Televisión para Boreal Televisión desde el corazón del país para el resto del país y el resto del mundo. Imagen completa, full high definition, es decir, alta definición HD o AD, si lo decimos en castellano. Gracias porque están con nosotros y es momento propicio también para darle la bienvenida al poeta Ramón Cabral y de la Torre, que está hoy en sustitución de Atahualpa, quien por razones ajenas a su voluntad no pudo estar con nosotros esta noche. Nos hubiera agradado haber seguido la discusión relativa al espectáculo que él llamó discurso, yo lo llamo espectáculo, lo que sucedió ayer en la presentación de las memorias ante la Asamblea Nacional. De todas maneras, buenas noches, Ramón Cabral y de la Torre. Muy buenas noches, Juan Sebastián, Ricardo. Buenas noches, amigos televidentes. Bueno, usted le llama discurso. Yo creo que fue una gran pieza de historia corta concentrada. Pero es momento, Ramón, llamado cuento, usted sabe. Antes de entrar en eso, hablarles de agua cascada y recomendarles agua cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua cascada para sus pedidos 809-576-2713. La garantía de la salud suya y la de su familia. Y como siempre, inauguro el programa deseándoles a todos un resto de la noche saludable. Esto es maravilloso. Por supuesto, Ramón, en la conmemoración y la celebración del 74º aniversario de la independencia nacional, Santiago no se quedó atrás. Aquí también hubo izamiento de bandera, Te Deum, ofrenda floral, con la participación de las autoridades, una que otra intervención, los discursos, pero hubo de todo aquí en Santiago. Ahí están ustedes viendo las imágenes. Esto fue en la gobernación de Santiago, en momentos en que se izaba la bandera. En el mismo frontispicio se exhibió una enorme fotografía de Juan Pablo Duarte, una de las que más han sido usadas por las autoridades. Como decía, hubo Te Deum en la Catedral de Santiago, donde el obispo dijo que la iglesia no era ni aduanas ni migración para pedirle controles a los haitianos, en una especie de discurso contradictorio, porque mientras algunos periodistas algunos sacerdotes hablaban de la necesidad del control de la migración haitiana, otros siguieron el rumbo del Papa Francisco o del obispo de Roma, que es Francisco, con relación al aspecto humano de esta pesarosa y dolorosa migración. Pero ahí están las imágenes. Lo malo es en este país que a Duarte nada más se recuerda esporádicamente en su día de natalicio y del 27 de febrero. Lo grave que su pensamiento político de una isla soberana o república independiente, eso siempre ha quedado en pañales. Nunca se ha podido aplicar al pie de la letra. Eso es lo lamentable. De todas maneras, esto es maquillaje. De todas maneras, la conmemoración y celebración del 74º aniversario de la independencia, hace 174 años, para decirlo más en castellano, en términos menos formales, pues fue en cierto sentido desplazado por el espectáculo que se montó desde la Presidencia de la República en la rendición de cuentas y memorias ante la Asamblea Nacional el día de ayer, que todos ustedes saben que el primer mandatario, Danilo Medina, produjo el más largo de todos sus discursos en sus 6 años de gobierno. Estamos hablando de 2 horas y 8 minutos, a pesar de haberse comprometido o de haber advertido, en lo que yo entiendo que es una especie de cinismo burlesco, el hecho de que no se iban a ofrecer cifras, y rellenó al país con cifras
desde el inicio hasta el final del discurso, que terminó con las mismas retóricas y los mismos llamamientos emotivos, tratando de conectar a un país en sentido emotivo. De todas maneras, se trató de una especie de broadcasting, de espectáculo montado para la televisión, muy bien organizado. Esto no se centró exclusivamente, Ramón, con la locución presidencial ayer, en términos formales, sino que empezó todo con una estrategia desde los organismos de publicidad del Estado y que tienen que ver con eso. O sea, el anuncio de los ministros importantes del gobierno de que se iban a producir cambios fundamentales en el tren del gobierno previo a la celebración de la independencia o separación nacional y de la intervención del presidente ante la Asamblea Nacional. Eso produjo expectativas, aunque fue una jugada que le salió mal al gobierno por aquello de los nombramientos, que hoy uno de ellos dice Roberto Rodríguez Marchena como vocero de la voz de la presidencia, de que Andrés Boció no tiene impedimento para ocupar cargos y que por esa razón el presidente lo nombró. O sea que el presidente sabía que estaba nombrando un individuo que fue protegido por su propio partido cuando en sus gobiernos, después de haber el país recibido la queja del gobierno haitiano de que este señor estaba manejando consulados clandestinos en Haití y de haberle causado un perjuicio al país en términos migratorios. Lo que se trata de una acción deleznable, de falsedad de escritura pública. Pero él no fue sometido, como se han protegido a la mayoría de los funcionarios del PLDismo, Ramón. Entonces ahora nos damos cuenta por la voz de Rodríguez Marchena de que el presidente sabía y lo nombró con ese precedente. Al parecer, los gobiernos del PLD nos están vendiendo un paquete, ¿verdad? Bueno. O sea, reciban esto, yo te hago estas obras, pero tú tienes que soportarme la corrupción, el desorden, la impunidad, el robo, la violencia que sacude el país. Tú tienes que soportarme también toda esta erosión moral y tú tienes que aguantarlo porque yo te doy esto a cambio de las benditas obras materiales. Pero mira, perdón Ramón, para que tú puedas hacer tu intervención. Vino la primera etapa de las expectativas, que había que crearlas para atraer la atención en el discurso presidencial. Luego vino la segunda etapa de este proceso, que fue permitir que en todo el entorno, flanqueando las vías por donde el presidente se trasladaba desde su casa hasta la sede del Congreso, cientos de personas portando pancartas llamando a la reelección presidencial, a que él busque 4 años más. Mientras a la Marcha Verde se le impidió acercarse al Palacio Nacional por razones de seguridad, las autoridades llevaron ayer en guaguas y permitieron que líneas que intervinieron incluso las propias vías por donde se desplazaban los vehículos estuviesen entonces ahí. Eso sí, no atentaban contra la seguridad presidencial. La Marcha Verde, que ha mostrado hasta el día de hoy una actitud de no violencia, de calma, de mesura, a esa gente se le impidió por razones de seguridad. Pero ayer ellos llenaron desde el Malecón hasta el Parque Independencia y todas las vías del presidente estaban flanqueándolos, que los vehículos, llegó un momento que transitaron, tuvieron que reducir la velocidad, Ramón. Eso sí no. La Marcha Verde sí no podía ir al Palacio. Ayer había que montar este espectáculo, que tenía 2 vertientes, Ramón Cabral. Una, mandarle un mensaje al otro sector del PLD, de decirle, déjate de estar en tu campaña porque yo puedo armar la mía y mira aquí la muestra. ¿Verdad? Y dos, había que crear condiciones desde ahora para eventuales eventos futuros. Mira. Luego vino, perdóname, el discurso del presidente, una pieza donde el presidente de manera muy habilidosa jugó con las cifras, mencionó el año 2012 en 13 oportunidades, mencionó lo que falta por hacer en 7. El presidente, cuando quería, reunía la cifra de toda su gestión de gobierno, el pasado y el presente, y cuando quería actualizaba entonces las del 2017, todo en un juego de cifras para justificar. No tocó los temas que el país esperaba, porque yo los llamo que son temas interdictos, que no le conviene al gobierno tocarlo.
El gobierno tuvo la ventaja, el presidente, de que no se vio obligado a referirse a esos temas porque el país carece de oposición. Y la Marcha Verde no es un partido político que han querido atribuirle esas condiciones. La Marcha Verde ha reaccionado por la corruptela y la impunidad y debe centrarse en esa disposición y no llevarse de aquellos que quieran que hablen ustedes de la cuestión haitiana. Bueno, eso es problema de la oposición que en el país no hay, porque este gobierno ha navegado en un mar ajeno de procelosías, en un mar muy tranquilo. Pero ahí estuvo el discurso con los temas interdictos, los que no se tocaron, el presidente manejando cifras, disfrazando cifras, hablando de que se ha reducido la delincuencia y disfrazando, repito, englobando en una misma estadística los homicidios por feminicidios, los homicidios por violencia social y la delincuencia, que es otra cosa. Cuando todo el mundo sabe que no es una percepción, sino que la realidad contrasta con la retórica presidencial. Mire, de todas maneras, Ramón, se trató de un espectáculo montado para la televisión y nosotros esta mañana hablamos de los detalles del discurso y dijimos lo que el presidente dijo, lo que no debió decir, cómo el presidente maquilló cifras. Pero bueno, dime lo que. Mira, en primer lugar, el presidente trató de crear una orientación dirigida a que este país marcha bien. Y que el mayor ejemplo está en dos vertientes. La disminución en ese englobamiento de los homicidios por diversas causas, que no son fruto sencillamente de una cultura machista, es de una sociedad que está presentando disolución, disfuncionabilidad social, por un lado, y dijo cifras globales. El otro es que todo marcha tan bien que la clase media está en su mejor momento. Y nosotros somos parte de la clase media. Y vemos amigos de la clase media que han ido retrocediendo. Pero de colofón alardea que 1.200.000 dominicanos salieron de la pobreza. Caramba. Y que por lo tanto, si estos números bendecidos pueden dar paso a que continúe la obra de gobierno. Y ahí están esos grupos que fueron llevados allí para vociferar la reelección. Sin embargo, por ejemplo, los grupos de opositores al plan de regulación que querían colocarse con bandera dominicana de manera pacífica, lo dispersaron. Tampoco no es un ejercicio democrático. Entonces, usted nada más quiere oír una sola campana. Yo pienso que no se puede descartar, pese a la prohibición constitucional, la reelección del presidente Danilo Medina. No lo pongo en duda en un país que ha demostrado que aquí, el último ejemplo, en 15 días te transforman esa enmienda constitucional y que 174 años siempre ha pendulado el tema de la reelección y el continuismo, que es lo lamentable y es lo que revela que somos un país caudillesco, entregado al presidencialismo, entregado a que nos den prebenda con todo lo que se está viendo en la actualidad, nominillas, nóminas, bono luz, bono gas, bono de todo. Entonces, está toda una atmósfera que condiciona a que el presidente pueda tener esa vía de escape de la reelección. Vuelvo a repetir, presentó una pieza oratoria que daba a la República Dominicana como el país, Alicia en el País de la Maravilla. No, pero Ramón, en los momentos previos al desfile militar, también llenaron el malecón de pancartas en un ejercicio de estrategia premeditado. Lo llevaron en guaguas, prepararon pancartas muy bien pintadas. Eso fue organizado. Eso está enviando un mensaje. Y si a eso tú le sumas
que en las tarimas donde se observó el desfile militar estaban 21 senadores y 81 diputados completos de Danilo Medina, este es otro mensaje el que están enviando. O sea, yo le estoy diciendo a mi contendor en el partido, quien está haciendo campaña ahora con todo derecho al presidente Fernández, yo estoy aquí y las cosas pueden seguir. Y mira, yo estoy aquí estoy viendo el desfile militar, aquí tengo no solo a las Fuerzas Armadas, aquí tengo mi bancada legislativa sentada detrás de mí. Ahí está el público. No eres tú el que está haciendo solo contacto con la gente. Mira cómo se ha desbordado, cómo me flanquearon las vías. Bueno, todo el mundo sabe que eso fue organizado. Ahora, déjame decirte algo, Ramón. La modificación constitucional es más fácil que nunca ahora, porque no hay que modificar la Constitución. Es eliminar la cláusula 20ª de las disposiciones transitorias. Nada más. Que puede ir. Sí, y en base a la misma letra constitucional, como no es retroactiva, el presidente Medina, si se elimina ese párrafo, puede optar por otro periodo. Porque la modificación vino después que él había agotado uno. Para asegurar la imposibilidad de su participación en otras elecciones, se dispuso esa cuestión transitoria, o esa disposición transitoria. Uno más. Pero basta eliminarla de la Constitución para que la reelección sea perfectamente viable. O sea que ahora es mucho más fácil. Es que se perdió el nunca jamás. Pero vamos a una pausa, Ramón. Venimos ahora. Quédese ahí con nosotros, que después de esto seguimos con el tema y muchas otras cosas que tenemos en el programa.